Buenas tardes a todos, buenas tardes. Estaba revisando que nuestro idioma castellano tiene un verbo que se ocupa en muchas formas, el verbo ver. Es sorprendente ver cómo se ocupa. Según la Real Academia Española, el verbo ver tiene por lo menos 22 acepciones. Por ejemplo, ver, cuando ocupas la palabra ver o el verbo ver, puedes estarte refiriendo a mirar con los ojos. Dice la Real Academia de la Lengua Española, percibir algo mediante la acción de la luz, ¿verdad? Simplemente tus globos oculares ven algo. También ver se puede utilizar en nuestro propio idioma como percibir algo con la inteligencia o comprenderlo. Por ejemplo, ver cómo son las cosas, ya veo cómo son las cosas. En mi casa, hermanos, yo he aprendido a usar el verbo ver en muchas formas. Cuando dejo mi ropa tirada en la recámara, hermanos, ya veo que se acerca el enojo de mi señora. Cuando pasamos por una tienda de ropas, ya veo venir que me va a pedir algo. No se lo va a comprar, pero ya veo venir que va a pedir algo, ¿verdad? Ya veo venir, ya mejor le doy la vuelta. Si vamos, Paseo Durango, yo no le digo a mi esposa. La palabra ver se ocupa hasta para examinar algo y reconocer algo. Por ejemplo, ver un expediente. Ver al médico, no es que quieres ver al médico, sino que quieres que te revise, ¿verdad? No voy a ir a ver al doctor Lagos. Bueno, sí lo estimo, ¿verdad? Sí lo estimo, pero si lo voy a ver a su consultorio es para que me consulte, ¿verdad? Sí lo quiero y lo estimo, pero sería por eso. La palabra ver se utiliza en diversas formas en nuestro idioma, pero en la Biblia, en el pasaje que vamos a ver hoy, justamente, usando la palabra o este verbo ver, tenemos tres formas en que es usado este verbo. Hay más en este mismo pasaje, pero tres formas en las que nos vamos a ocupar. La primera va a ser ver como percibir algo mediante los ojos. Ver como razonar, examinar e investigar. Y la tercera va a ser ver, percibir, percatarse o experimentar algo de manera sobrenatural. Repito esta última. La palabra ver en este pasaje la entenderemos como percibir, percatarse o experimentar algo, ver, de manera sobrenatural. Y si no me creen, vamos al pasaje, por favor. Acompáñenme a Juan 20, versículos 1 al 18. Juan 20, 1 al 18. Antes de iniciar, vamos a orar por este tiempo de predicación, exposición de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita palabra que vamos a abrir, que vamos a leer. Gracias por tu magnífica presencia aquí entre nosotros. Gracias porque tu pueblo puede reunirse este día alrededor de tu palabra, escuchar tu palabra. Señor, darte la gloria. Te ruego que me permitas ser utilizado como instrumento tuyo. Y no te lo pido por algo que sea yo o pueda hacer, sino porque sé que tu Espíritu puede obrar en vasos frágiles, en siervos inútiles. Te lo ruego, Señor, y te ruego por esta congregación. En este pasaje, tú nos muestras, Señor, el ver de una manera sobrenatural. Así que te ruego que hoy hagas esa obra que solo tú puedes hacer para tu gloria, Señor. Te lo pido, Señor, y me pongo a tu disposición. Trae a aquellos que no hayan llegado y que tú tengas preparados para escuchar la palabra el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar en este pasaje, tenemos que Jesús había sido crucificado. José de Arimatea había pedido permiso a Pilato para llevarse el cuerpo del Señor Jesús. Nicodemo, el fariseo que lo había visitado una noche a solas y a escondidas, había traído una mezcla para ungir su cuerpo. Ya no se ve un Nicodemo como alguna vez vimos, vacilante o temeroso de identificarse con Jesús. Ahora lo vemos identificándose plenamente como un seguidor de Cristo. El cuerpo de Jesús fue envuelto en telas de lino con especias aromáticas. No lo vamos a leer en este momento, solo le estoy dando un resumen de lo que sucedió. Jesús fue sepultado en un sepulcro nuevo. Una gran piedra fue rodada para tapar la entrada del sepulcro, que era una cueva en realidad. Y mujeres prepararon especias aromáticas y perfumes.
En estos momentos, estamos ubicados en este momento, en el relato de hoy, en el encuentro con Jesús de hoy, el día domingo. Jesús había sido crucificado y había sido asesinado el viernes. Nos encontramos en este momento el día domingo. Habían pasado la noche del viernes, todo el día sábado. Estas mujeres habían esperado el día sábado, habían guardado el día de reposo sin ir a visitar la tumba. Era el domingo por la mañana, era muy temprano. Dice nuestro relato que todavía ni siquiera salía la luz del día, era a oscuras. El ánimo de los discípulos debía haber estado tremendamente triste y terrible. Muchos pensarían que el maestro había sido asesinado y jamás lo volverían a ver. Por supuesto, muchos pensaban. Imaginen la decepción de muchos, la desesperación de otros. Las mujeres van a buscar el cuerpo de Jesús, y aquí es donde nos encontramos en esta escena. Llegan estas mujeres, y vamos a leerlo, a un sepulcro donde no hay cuerpo. Vamos a leer el versículo 1, Juan 21. Dice así: y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Y noten esta palabra, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. María Magdalena es esa mujer que relatan los evangelios, de la cual había salido 7 demonios de ella. Se había convertido en una devota seguidora de Cristo. Ustedes, si leen los evangelios, verán que María y otras mujeres eran devotas y seguidoras de Cristo. Ella y otras mujeres habían apoyado el ministerio de Jesús económicamente. Se dice que María, con sus bienes, ofrendaban y aportaban recursos para el trabajo de Jesús y de los apóstoles. Ella y otros, por supuesto, servían a Cristo en diferentes necesidades para el ministerio. Pero a pesar de todo, verán ustedes que es sorprendente, y será sorprendente para muchos que han leído este relato. María Magdalena todavía no había tenido un encuentro con Jesús. Todavía no. Ves a una mujer que sirve, que lo busca, devota, escuchaba las palabras de Cristo, iba donde Cristo iba, pero todavía no había tenido un encuentro con Jesús. Lo vamos a ver. Fue temprano al sepulcro, todavía estaba oscuro, vio, como dice este verbo, que la piedra estaba quitada, no había guardias, había sido removida. ¿Qué pensaría María en estos momentos? Específicamente, ¿qué pensó? Les voy a decir qué pensó porque lo vemos más adelante, pero me imagino que ya le voy a pensar un poquito más por ella. Quizás fueron los romanos, quizás fueron los fariseos, quizás fue el concilio, fueron los enemigos de Cristo los que se han llevado el cuerpo. Porque ella más adelante verán que piensa que el cuerpo ha sido retirado por alguien. Alguien con malas intenciones ha llevado el cuerpo de Jesús. Cualquier enemigo. Casi, si hubieras estado allí, o si la estás mirando en este relato, puedes sentir su pulso cardíaco acelerado cuando llega a la tumba abierta y no encuentra el cuerpo de su maestro. Casi puedes sentir los escalofríos de una mujer, el sudor frío de una mujer que no encuentra a alguien que amaba, que estimaba, profundamente conmovida y en shock, tanto que todavía en este versículo no rompe en llanto. Se me ocurren algunas cosas que pasaron por su mente. ¿Por qué le siguen haciendo daño a Jesús? ¿No es suficiente con haberlo asesinado y crucificado? Después de lo doloroso que fue para ella y para los discípulos perderlo, ¿habían de perder ahora lo único que les quedaba del maestro? ¿Su cadáver? Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Está hablando del apóstol Juan. Y les dijo: noten sus palabras, por favor, porque esto nos va a revelar lo que esta mujer está pensando. Se han llevado al Señor del sepulcro. Está asumiendo que se lo llevaron. No está pensando en que haya resucitado. Ella asume, se lo llevaron. Y no sabemos dónde lo han puesto. Lo único que puede pensar esta mujer, María Magdalena, es que alguien sustrajo el cuerpo de Jesús y se lo llevó a otro lado. Ella solamente, noten, por eso este verbo aquí se utiliza primero en esta acepción. Solamente mira con sus ojos, solo ve lo que está delante de ella. Ve con sus ojos una tumba vacía, ella razona, se lo han llevado y lo han puesto en algún otro lado. Lo cual es sorprendente para una mujer que estuvo con Jesús tanto tiempo. Escuchó muchas veces, igual que los discípulos, que Jesús anunció su muerte
y su resurrección al tercer día. Pero mis hermanos, no lo podía ver. Pongan atención, era una mujer que estaba con Jesús durante mucho tiempo, servía a Jesús, aportaba para la causa, pero todavía no puede ver. Si tú hubieras visto a María Magdalena, hubieras dicho, es un discípulo, es una mujer que sigue a Cristo, está con los demás, está comprometida. Sin embargo, todavía no puede entender el mensaje del Evangelio. Ella no puede entender en su cerebro, quizás está procesando algo, pero hasta aquí sabemos que ella no entendía el Evangelio completo. No sabía que venía una resurrección. María se había convertido en lo que hoy se conoce como un ateo materialista. Los ateos con una cosmovisión materialista, para ellos el mundo material es todo lo que existe. Solo lo que puedes ver es lo real, solo lo tangible, dicen los ateos materialistas. Si algo no se puede comprobar, según ellos, mediante evidencias materiales y físicas, entonces no puede ser aceptado, porque lo material o la materia es lo real. Tienes una mujer que si no tiene un cuerpo material, no puede creer más allá, sino que alguien lo ha movido de su tumba. Parece difícil creerlo, pero María Magdalena, la que había servido a Jesús, con muchas mujeres, en este momento hoy se le hubiera definido como una atea. No considera la opción sobrenatural porque la realidad la define solo por aquello que ella puede ver. Aquí hay una advertencia para todos nosotros, para nuestra iglesia. Gracias, soberana. ¿Puede haber aquí entre nosotros personas que escuchen las palabras de Jesús? Que vengan los domingos, que sirvan a Jesús, que aporten para la causa, que se vean comprometidos o comprometidas y que no puedan ver en realidad a Cristo. Salieron, versículo 3, pues Pedro y el otro discípulo iban hacia el sepulcro. Los dos, versículo 4, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Versículo 5, inclinándose para mirar dentro, vio, otra vez este verbo, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Aquí simplemente vio con sus ojos. Versículo 6, entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Pero este hombre, Pedro, que entró a la escena, noten lo que está sucediendo aquí. Llegan corriendo los dos discípulos, pero el primero que llega corriendo, ¿quién fue? Juan. Llega corriendo Juan, pero él se queda afuera del sepulcro. No pasa, simplemente se asoma, ve el manto de lino y ve el sudario de la cabeza de Cristo en otro lado y se queda allí. Sin embargo, despuesito de él llega corriendo Pedro, impulsivo como siempre, y él sí entra hasta adentro. Mira y ve las cosas ordenadas. Si ustedes lo notan y revisan bien el versículo, habla de que vio las cosas ordenadas, casi doblado todo. Pedro se utiliza otra palabra para decir entró y vio. Entró al sepulcro y vio. La palabra griega es theoreo, de donde viene la palabra teorizar. Es decir, considerar, razonar, pensar exhaustivamente y de manera racional. Mientras María solamente miró con sus ojos, Pedro entró y se puso a razonar. ¿Qué está pasando en este lugar? ¿Qué está pasando aquí? Veo el manto de lino de un lado, el sudario de otro lado, y seguramente empezó a probar diversas hipótesis. Si se lo llevaron los fariseos, ¿por qué dejaron la ropa? Y si se lo llevaron los discípulos, ¿por qué dejaron las prendas? ¿Por qué es que no está aquí Jesús? Consideró evidencias e hizo uso de su capacidad racional para evaluar. Se puso a pensar y razonar. Esto es, hermanos, lo que debe hacer el cristiano. Y esto es lo que se debe hacer con el cristianismo. No rechaces porque no puedes probar el cristianismo con evidencias materiales. Deja a un lado presuposiciones y evalúa las evidencias. Aquí es donde María Magdalena y nuestros amigos materialistas fallan, por rehusarse a considerar posibilidades que pueden ser sobrenaturales. A María le parecía imposible que Jesús hubiera resucitado.
Su cuerpo debe haber sido sustraído. Sin embargo, Pedro considera lo que estaba sucediendo. Versículo 8. Ya tenemos las dos acepciones del verbo ver, ¿verdad? 1, con los ojos. 2, razón. Y vamos a ver el número 3, versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Ver. Aquí la palabra griega es eidon. Esta palabra significa ver, percibir, percatarse, experimentar, y viene aunada a la palabra creyó. Aquí es donde Pedro entiende algo, no solamente mira, Juan no solo racionaliza y entiende en su cerebro lo que está pasando, sino que en este momento se percata y experimenta algo sobrenatural. Cree algo de manera sobrenatural también, que Cristo había muerto, pero que también había resucitado. En este momento se produce esa mirada, le vamos a llamar la mirada de la fe. Miró la cruz, la tumba vacía, y creyó que Cristo había resucitado en victoria. En este momento es cuando se produce un encuentro con Jesús, no antes. Puedes estar en las iglesias diferentes o en esta, puedes reunirte, puedes saber de la Biblia, te pueden haber hablado por años, puedes haber servido como María Magdalena y no haber jamás visto la gloria de Cristo. Puedes conocer un poco de la Biblia, puedes hablarles a otro de la Biblia, pero puede ser que todavía no ha llegado el encuentro con Jesús, porque aunque veas con los ojos, aunque veas con la razón, el ver espiritual es algo que viene solamente si es concedido de Dios. La fe no es algo que puedes ejercer, es algo que Dios concede. El ojo humano, la razón humana son insuficientes para mirar por fe. Por lo tanto, no puedes tener un encuentro con Jesús por tu propia voluntad. No te puedo decir hoy, ven a Cristo y acéptalo si Dios no te está llamando. No te puedo decir, recibe a Cristo en tu corazón si Cristo no se quiere dar a ti. No te puedo decir, vas bien en tu camino porque has servido a Cristo en una iglesia, porque eso no es suficiente. Ve a María Magdalena, la hubiéramos visto como la mejor de las cristianas y no lo era. No podía ver, aunque estaba cerca de Cristo. No podía ver porque no le había sido concedida una visión sobrenatural y espiritual que solo el Señor da. La fe genuina y salvadora Dios la da. Platicaba con un joven que me decía, antes yo leía la Biblia y no podía ver lo que decía. La leía y no, yo sabía y entendía un poco porque los pastores me habían explicado, pero la verdad me dice, la abría y no tenía nada que ver conmigo. Me dice hasta que llegó un día en que, y hablábamos de este pasaje, me dice, hasta que llegó un día en que vi. Dice, y hoy todos los pasajes parece que brillan. Hoy todos los pasajes parece que me hablan, porque ahora puedo ver. Porque Dios concede solamente esa mirada de fe a algunos. No es algo que puedes mirar, aunque te lo propongas, si Dios no te lo concede. Escucha lo que Jesús explicó. ¿Sabes por qué Jesús hablaba con parábolas? Dice Marcos 4:11, se los voy a leer. Y les decía, a vosotros, a los suyos, os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Pero los que están fuera, los que no son de Cristo, dice, reciben todo en parábolas. Y explica en el versículo 12, para que viendo vean, pero no perciban, dice la versión de las Américas. ¿Y que creen? Que el verbo es el mismo, eidón, para que no lo vean. Dice, y oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Qué dura palabra de Jesús. Qué duras palabras. Las voy a repetir y nota la dureza de las palabras de Jesús. A ustedes les ha dado el misterio del reino de Dios, les ha sido dado, perdón. Pero los que están fuera reciben todo en parábolas para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Qué duro es, porque Jesús está diciendo, solo si Dios quiere vas a ser de Cristo. Solo si Dios quiere te va a llamar y vas a ser de Él. Solo si Dios decide vas a pertenecerle a Él. Deja de pensar, si en algún momento has pensado que tú puedes venir en algún momento, yo me voy a entregar a Cristo. Va a llegar el momento en que le voy a decir, Señor, soy tuyo. No, yo sé que he tomado malas decisiones, he andado mal, pero yo voy a ejercer fe y voy a ser de Él. No es cierto. No a todos les es dado.
No a todos les es concedido. Y no todos los que se dicen cristianos de muchos años son de Cristo. No todos los que están cerca y ni siquiera los que le sirven. Imagínate los que no le sirven. Imagínate los que nunca se han comprometido. Si ves a María Magdalena comprometida y no era de él. Imagínate los que creen que sirven, los que ni siquiera hacen eso. Si a ti Dios te está diciendo, mira, con tus ojos crees la evidencia, con tu razón también, pero si tu vida no ha sido transformada por un encuentro con Jesús, es quizás que no hay todavía una fe, o no ha habido hasta este momento una fe genuina. Santiago dice, la fe genuina viene acompañado de los hechos, y los hechos, no las palabras, no lo que conoces de la iglesia o de la Biblia, los hechos, la transformación en una vida que es de Cristo. Si Dios no decide darte ojos espirituales, escucha bien, aún con tus mejores esfuerzos, jamás podrás tener un encuentro con Cristo. Eso es trágico. Es profundamente trágico. Porque puedes morir en la iglesia, en tu vejez, y aún con tus mejores esfuerzos, jamás podrías tener un encuentro con Cristo. María Magdalena no había tenido un encuentro con Él. Para mí, hermanos, y para todo predicador es algo, la verdad, terrible. Yo me ponía a reflexionar sobre esto, y es frustrante. Les voy a ser bien honesto, porque yo no puedo pedirte que veas y creas si no te es dado por Dios. Puedo decirte tu condición, estás muerto espiritual si no eres de Cristo. Tu vida puede dar muestra de que no eres de Él. No buscas su palabra, no buscas su voluntad, no buscas ser de Él. No, obviamente no es para todos, pero no buscas obedecerle, no vives una vida de santidad, caes en los mismos pecados, porque resulta que como María Magdalena no eres de Él. Y no pudo hacer nada más que decir, Señor, te pido misericordia para los que no ven. Es lo único que puedo hacer como predicador. Mostrar la palabra y decir, Señor, ten misericordia de mis familiares y de los familiares de mis hermanos. Ten misericordia de los hijos de mis hermanos. No podemos hacer nada más que exponer la palabra. Ten misericordia de nuestros compañeros de trabajo. Ten misericordia de con los que convivimos. Y ten misericordia de aquellos que vienen. De verdad que le pido al Señor, y ahí está orando, Señor, ten misericordia de los que vienen y no saben que jamás han tenido un encuentro con Cristo. Pero enséñales, le pedí al Señor, enséñales que si su vida está gritando, no eres de Cristo, que no se escuden bajo algún día que pensaron e imaginaron, yo acepté a Cristo, tuve una experiencia, fui a un lugar, me predicaron, me hinqué, o en mi casa, o una prédica, o ante la Biblia. Si tu vida no habla de que seas de Cristo, si tu vida no anhela la santidad, si no anhelas estar con tu Señor, mi hermano, puedes estar, o quizás no te debo llamar hermano o hermana, quizás ni siquiera estás, aunque estés cerca de Él, no has tenido un encuentro con Él. Él no te ha transformado, no le perteneces. Quizás Él dice de ti, viendo no ves y no percibes, oyendo no oyes. Tu vida grita, demuestra que no eres de Él. Y no hay nada en lo que tú te puedas escudar pensando que tienes una seguridad dentro del Señor. No hay nada, porque el que es de Cristo, su vida ha sido transformada para Cristo en todos los aspectos. En todos los aspectos. Eso no significa que seamos perfectos, pero Él te está transformando en todos los aspectos. Si ves una profunda necedad en tu vida, un patrón de necedad y de lejanía a Dios, mi amigo, puedes estar con María, porque solo al Señor le pertenece el regalo de la fe. Y hoy oro por ti, si es que este es tu caso, que Dios tenga misericordia de ti. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Versículo 9. Porque todavía no habían entendido la Escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Versículo 10. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero aquí es donde entramos a otra escena que le titulé El llanto de María. Dejamos a María fuera de la tumba y aparece de nuevo ella en la escena. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. ¿Te das cuenta que María está allí porque pudieras haber escuchado sus sollozos y su llanto incontrolable? Algunas veces me ha tocado escuchar el llanto de una persona con dolor. Es desesperante, si es una persona a la que quieres. Es desesperante. Si te ha pasado, creo que sí.
ver a alguien que tiene un dolor en su corazón, porque no puedes hacer nada. No puedes consolar, no hay palabras para alguien que ha perdido a alguien, por ejemplo, para alguien no hay palabras, no puedes en realidad hacer nada. ¿Qué puedes hacer? Ni un abrazo, no puedes decir nada que sea correcto en ese momento. Imagínate a María, desconsolada, desesperada. En ese estado estaba María Magdalena. Si hubiera hablado en ese momento, aunque no habla, su voz se escucharía entrecortada. Quizás si quisiera hablar, apenas saldrían sus palabras cortadas de su boca. La miras con desesperanza. Juan y Pedro pasaron al lado de ella de regreso a casa, pero ella está paralizada fuera de la tumba. Y sus pensamientos seguramente eran las mismas palabras que había dicho hacia los discípulos. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Ella la repite más adelante, por eso sé lo que pensaba. Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Aquí simplemente miró, la palabra mirar es echar un vistazo. Versículo 12. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, noten las palabras otra vez de María, las mismas, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María Magdalena, qué tremendo caso de María Magdalena. Ella lo quería, ella lo estimaba. Ella le dice, es mi Señor, se lo llevaron. Pero es triste porque todavía ella no ha obtenido el encuentro con Cristo. Apenas lo estima, apenas ha visto la evidencia en su vida de Cristo. Como algunos que están aquí han visto la evidencia de Cristo en sus vidas. Pero, y a lo mejor sienten cierto cariño hacia Él, pero no son de Él. Porque su vida no es de Él, no le pertenece. Ella quería a Cristo y dice, se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Seguía mirando nada más. Sus ojos veían. No entendía que Jesús había de resucitar. Pobre María, era todo lo que podía ver. No podía siquiera, a pesar de que lo escuchó, considerar la resurrección de Cristo. Versículo 14. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Observa la escena. Ve a 2 ángeles. Para empezar, no vamos a hablar del tema de los ángeles porque lo tratan otros evangelios de este mismo relato. Solo vamos a dejarlo en que vio 2 hombres de vestiduras resplandecientes. Ya algo sobrenatural. Y el evangelio de Mateo cuenta de esta historia que otras mujeres que estaban allí, obviamente Juan solo se centra en María Magdalena, pero habían otras mujeres. Dice que todas quedaron despavoridas. Ya había visto algo sobrenatural. Ya en este momento había visto algo sobrenatural. Después voltea y ve y está enfrente de ella Jesús. Pero, dice el versículo, no sabía que era Jesús. Jesús estaba enfrente de ella y no veía. Miren, esto es como una película donde quieres que algo suceda, pero nunca sucede. A mí me pasa, hermanos, a mi esposa luego no le gusta ir al cine conmigo, hermanos. Porque soy de los que habla en la película. Estoy diciendo al protagonista qué hacer, ¿no? Y voltea y mi esposa me queda, cállate, también la gente. Cuando vi la de Titanic, hermanos, hace muchos años, ya ven al final, ya la vieron todos, ¿verdad? No les voy a estropear. Al final, la señora ya viejita, creo que se llama Rose, aparece con el corazón del mar. Una joya invaluable. Y de repente, creo que le estaban entrevistando, ya no recuerdo, lo saca. Sí lo tenía la señora. Y se acerca hacia el mar, no sé dónde, era un barco, no sé, ya no me acuerdo. Y se le ve la intención de tirarlo, hermano. Y ahí estaba yo, señora, siéntese, señora, no lo da. Señora, y lo tira la señora. Lo mismo experimento cuando veo a María y le estás diciendo, María, abre los ojos, está Jesús a tu lado. María, está ahí, no lo puedes ver, está enfrente de ti. María, es Jesús, es tu maestro. Tú estás pensando que has estado muerto y que lo pusieron en otro lado. María, abre los ojos, pero María está cegada, todavía no lo puede ver. Hasta que en el versículo 15 llega al punto climático de la historia donde dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? La tensión empieza a aumentar más y más en el cuarto, quiero decir, en la tumba. Imagínate los 2 ángeles mirando a María, no lo puede ver. Está hablando con él y no lo puede ver. Esto es tremendo porque está viendo al maestro
y no puede ver al maestro. Ella pensando que era el hortelano, tenemos ahí en el mismo versículo, pensando que era el hortelano, el que cuida el huerto. Imagínense, pensaba que era el hortelano. Le dice, Señor, habló con él. No es que no lo haya visto cara a cara, habló cara a cara con él, nótenlo. Algunas veces yo cuando leí estos relatos dije, pues ¿qué no lo vio? Lo vio de lado. No. Lo que pasa es que este pasaje involucra ese sentido más profundo de ceguera espiritual de la mujer. Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto. Otra vez, María. Otra vez, ¿qué no lo ves? Dice, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Insiste en ver el cuerpo, insiste en encontrar a Jesús muerto. Pero María, Jesús ha resucitado. Insiste en ver a Jesús muerto, pero María, estás ante Dios que vive. Esta es una ilustración ante algunos que pueden tener la Biblia abierta y no ver al Dios vivo. Prédicas, pueden servir como María Magdalena, pueden aportar para la iglesia económicamente, pueden ver obras extraordinarias como María vio milagros, vio a 2 ángeles. Puede estar Cristo realmente y constantemente cerca de tu vida y tú, en tu ceguera, todavía no tener un encuentro con Jesús. Así que Jesús lo resuelve de una manera magnífica, esta tensión, este punto climático. Noten lo siguiente, hermanos. No tuvo que dar una orden Jesús. Quiero que quede bien claro antes de leer el versículo. No tuvo que identificarse diciendo, soy yo, María, ¿qué no me miras? No fue así, porque ella estaba ciega. No tuvo que razonar con ella, oye María, recuerda que yo les dije muchas veces que había... No hizo eso, aunque lo pudo haber hecho. Simplemente lo que hace en el versículo 16 es, Jesús le dijo, María, simplemente dijo su nombre. Y con esta simple palabra, hermanos, Jesús hizo lo que hace con los suyos. Fue como ver de nuevo a Leví, pararse en el banco de los tributos porque Jesús le dijo, sígueme. Fue como ver a Saulo de Tarso, debilitado en el camino a Damasco, tirado, y a Jesús diciéndole, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento fue transformado. Fue como ver a la mujer samaritana que salió corriendo diciéndole a las personas, he visto aquel de quien hablan las escrituras, aquel, ¿no será este el Cristo? Es como ver salir a Lázaro de la tumba con las palabras de Jesús diciendo, Lázaro, ven fuera. Cuando Jesús le dijo, María, estaba obrando la transformación en su corazón que ella no podía hacer. Ni todos los años con Jesús pudieron hacerlo. Ni todos los milagros pudieron haberla transformado. Ningún racionamiento, ninguna teología, ninguna predicación, ningún muerto resucitado de la tumba pudo haber transformado a María. Fue la obra de Cristo, fueron las palabras de Cristo, fue la transformación, fue el encuentro real y genuino con Jesús cuando le dice María, la transforma desde adentro y hace lo que hace siempre. El Señor le dio vista a una mujer ciega y espiritual. Ella volviéndose ¿a dónde? Estaba mirándolo y dice en hebreo Raboní o Raboni, dice otras traducciones. ¿Qué quiere decir? Dice allí, maestro. Por primera vez María Magdalena tuvo un encuentro con Cristo. El encuentro con Jesús, hermano, no llega a tu vida de una decisión propia, o de venir a la iglesia cada domingo, o de servir en una iglesia. Es algo que es concedido de Dios. Y lo único que puedes hacer hoy es decirle, Señor, concédeme mirarte. Concédeme que mis ojos sean abiertos. Concédeme que yo sea tuyo o sea tuya. Concédeme la vida espiritual que no puedo producir. Concédeme amarte como ahora te ama María Magdalena. Ella te quería, Señor, pero ahora eres su verdadero maestro. Ahora tuvo un encuentro. Y vemos ahora un nuevo escenario o una nueva escena. A esta escena le titulé María mira. Versículo 18. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos. ¡Qué tremendas palabras! Esas son palabras llenas del Evangelio. Eso es lo que dice un discípulo que ha abierto sus ojos a lo espiritual. Ya no lo vio por la vista, ya no lo vio por la razón. Había tenido un encuentro con su maestro, hermanos. Y dice, he visto a Cristo. Dice, y
y que él le había dicho estas cosas. María, la mujer que habías encontrado debilitada y llorando, inconsolable, se convierte en este momento en un testigo fiel. María, desconsolada, se convierte en una portadora de las buenas nuevas, porque ahora ha mirado a Cristo. Dejó de ser un asistente a la iglesia. Dejó de considerarse alguien del grupo de los que sirven a Cristo para ser un testigo. Buenas nuevas. La mujer desesperanzada ahora tiene un gozo desbordante porque mira, porque ve. La mujer, María, que buscaba el cuerpo, ahora cree en la resurrección. La mujer que vio a Cristo en la cruz, ahora sabe que el imperio romano, ni la cruz, ni Satanás, ni todos sus enemigos, ni el infierno pudo contener a Cristo, mis hermanos, en la tumba. Él había resucitado, ella lo miró. La mujer que no veía, ahora mira claramente. He visto al Señor. Palabras cargadas de un nuevo significado. Es una nueva mujer, transformada por una sola palabra. Tuvo un encuentro con Jesús y jamás volvió a ser la misma. Ninguno de nosotros podemos creer. Podemos mirar con los ojos, mirar las evidencias y razonar. Podemos usar la razón, pero no podemos tener ojos de fe. No podemos experimentar y percibir la obra del Señor, a menos que no se nos sea dado. Pide a Dios fe. Pídele a Dios que tus ojos no te engañen, pues tus ojos solo pueden ver lo material. Pídele a Dios que tu razón no te engañe, pues tu razón está torcida sin Cristo. Pídele a Dios que te dé ojos de fe para verle. Quizás hoy estás aquí para escuchar tu nombre como escuchó María el suyo. Tal vez durante años has estado asistiendo a esta o a otra iglesia. Por favor, considera que quizás sea el momento en que Cristo quiere tener un encuentro por primera vez contigo. Por primera vez. No pienses que has sido su discípulo por llamarte cristiano. Si vieran con cuántas personas como pastores nos encontramos que se dicen cristianos. Con cuántas personas nos hemos topado. Yo soy cristiano, me dicen. Yo soy cristiano. Yo también soy cristiano. Y de verdad, innumerables personas me topado que soy cristiano. Pero si no te ha concedido el Señor mirar por fe, aunque vengas todos los días a una iglesia, no eres de Cristo. Quizás hoy escuchas su nombre diciendo, quizás escuchas la voz de Cristo diciendo, no sé, quizás diciendo Gaby, quizás diciendo José Luis, quizás llamándote por tu nombre. Quizás lo ha tenido enfrente todo este tiempo como lo tuvo María. Pero ¿por qué no oramos hoy para que sea Dios, si es que Él permite que hoy tengas un encuentro con Jesús? Y vamos a orar, hermanos, pero les voy a pedir a todos aquellos, mientras oramos, que sepan que han tenido un encuentro con Jesús, que han sido regenerados por la palabra de Dios, que en los cuales han nacido de nuevo y ahora son de Dios. Oren por aquellos que estén entre nosotros, que no hayan tenido un encuentro con Cristo. Oren que Dios permita que hoy vean. Vamos a orar, hermanos. Señor, tu palabra da luz, como nos enseñas en el Salmo 119, alumbra. Yo no puedo, Señor, yo soy inútil en esta tarea, aún en la tarea de hablar siquiera. Te suplico, porque es de tu voluntad, te suplico, porque de tu voluntad nacen tus hijos y no de voluntad de varón, que si entre nosotros hay alguien o alguna que creyendo que ha tenido un encuentro contigo, se haya engañado, tú quites esas escamas de sus ojos, como hiciste con Saulo, y le hagas ver. Te ruego, Señor, si hay alguien que no puede verte, Señor, te suplico misericordia, concédele mirarte. Te lo suplico, Señor, porque aquí entre nosotros hoy hay personas, y yo lo sé, Señor, a las que todavía no les has concedido mirarte. Te ruego, Señor, porque es de tu voluntad, que tengas misericordia, como la has tenido con nosotros, que les muestres de tu gracia, Señor, que abras ojos cerrados, Señor, por el pecado, y aún Satanás obrando, tratando de que el evangelio no llegue. Abre esos ojos, Señor, para que vengan a ti.
Danos un encuentro con Jesús el día de hoy. Dale encuentro con Jesús a personas que hoy hayan venido esta tarde, Señor, a este mensaje que tú estás dando. María, Señor, tú le abriste los ojos porque tú le hablaste. Háblales por su nombre, Señor. Tú lo puedes hacer y te lo suplico. Señor, nosotros, tus hijos, esta iglesia, los que hemos sido salvados, te lo suplicamos. Te suplicamos que salves hoy las almas de aquellos que todavía no son tuyos. Te lo suplicamos porque solo tú puedes y es de tu voluntad. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te agradecemos mucho. Todos los que hemos sido salvos, te agradecemos mucho porque vemos tu gracia y tu obra en pecadores como nosotros, Señor, que te rechazábamos y que no te amábamos, que no te veíamos. La verdad es que María era mejor que nosotros, por lo menos externamente, y aún así nos ha salvado a nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias en nombre de Jesús. Amén.